para que demos inicio al tema. Bueno, buenas tardes a Laura, Fabián, Jorge, Juan Manuel. Fabián no nos acompañas en semana, ¿cierto? Fabián, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿En semana qué clases que tenés? No, es que entre semana, esta semana como entré a trabajar, entonces llegué bastante tarde esta semana y no me puedo conectar el viernes. Pero esta semana entraste. Sí, señor. Ya. ¿Y las otras qué pasaba? Porque los otros martes, el miércoles no nos acompañaban, los otros dos. Sí, profe, ¿cómo que no? ¿Estuvo así? Le El otro toqué miércoles revisar. estaba ahí. Bueno. Sí. Más te Bueno. Oye, profe, porque yo sí. Solo este ¿Cómo? miércoles fue que no me pude conectar. Revisa. Bueno. Muy bien, bueno. Bueno, chicos, entonces, pues ya hemos hablado con lo que pues, tuvimos la oportunidad de compartir el miércoles. Pues ya ustedes tienen conocimiento de que, pues yo digo lamentablemente porque, pues por un lado no hay nada como no tener la oportunidad de ver las personas físicamente, de saludarlas, de darles la mano, el abrazo, el beso, bueno, todas las cosas. Y pues en lo que tiene que ver con nuestra asignatura que la veníamos trabajando también, porque créanme que pues el trabajo que ustedes han venido realizando y que venían realizando cuando teníamos la ocasión de trabajar directamente con los PLC, me tenía muy animado en el sentido de que eso nos daba la posibilidad obviamente de poder compartir más cosas. Todas esas cosas, esos temas que están pues digamos allí latentes, pendientes, en relación a lo que hace parte pues de la asignatura, pues los vamos a mirar. Yo he determinado, como les di a entender de pronto esta semana, que lo mejor es tener la posibilidad de que el día miércoles nos encarguemos un poquito de pronto de algunos aspectos que tienen que ver pues como con temas ya, no digamos, no los llamemos teóricos, pero que por lo menos nos van complementando la formación que venimos adquiriendo. Y ya en lo que respecta a un día como el día de hoy, entonces vamos viendo pues algunas partes que son más operativas y que nos puedan entonces con base en eso ampliar un poco el panorama y solamente dejar pues que cuando volvamos a la institución, entonces ustedes puedan de pronto hacer las pruebas. Como ya se sabe, vamos a irnos así hasta finales del mes de mayo en esta modalidad de presencialidad asistida por tecnología. Y entonces, pues nada, ya por ese lado pues tenemos que tener paciencia un poco porque, pues como se dice coloquialmente, primero está la salud y pues el tema realmente no es tan sencillo. Si uno supiera que ese virus le puede llegar a dar a uno y que uno va a tener el resultado que tienen muchos que no les pasa mucho, pues todavía, pues es que no sabemos. Entonces no hay que tentar las cosas, ni buscar pues como tomarlo por encima. Entonces, vamos a mirar, ¿qué tengo para hoy? Yo preparé un proyecto complementando el tema que habíamos trabajado en la sesión anterior del día sábado en relación a lo que tiene que ver con los contadores. Yo ya se los subí allá a la plataforma al Moodle para que tengan el antecedente de descargarlo. Yo lo comprimí en un punto RAR. Si por alguna razón se llegara a la situación que no les abrió, es tal vez porque el WinRAR que tengan puede ser una versión anterior a la que tengo, en la que generé pues el archivo mismo. Entonces, llegado el caso, me lo llegan a manifestar y miramos qué se puede hacer. Pero allí, cuando ustedes lo descomprimen, pues se genera la carpeta del proyecto y esa la llamé en contadores. Acto seguido, entonces vamos a tener la oportunidad, se nos cayó Laura, que sé qué pasó,
vamos a tener la oportunidad de hablar. Hoy yo tenía planeado compartir entradas análogas en 8 días, pero lo adelanté para hoy porque un tema que tenía para hoy no alcancé a tenerlo bien para que ustedes me lo logren entender. Entonces más vale yo lo sigo trabajando para proyectarlo en 8 días, porque es que necesito terminar bien el material para que haya claridad y la jornada pues sea como más completa y clara y que ustedes pues puedan captar bien el mensaje. Entonces, ante eso, hoy voy a compartir lo de las análogas. Les voy a explicar ahí con un documento que tengo cómo es el step by step, paso a paso, para que tengamos presente y ya ustedes lo pueden evidenciar. Y acto seguido muestro cuál es el taller que tengo de la sesión de hoy. Es un taller muy sencillo para que ustedes todo eso ya está en la plataforma. Y entonces vienen los anuncios. Yo mañana no voy a descansar, voy a estar trabajando. Y entonces mañana empiezo ya en forma, creo que a calificarles a ustedes. Yo no he mirado en estas carpetas que se han creado de las entregas de ustedes si todos han cumplido. O sea, la verdad no he mirado cómo está el tema allí. Pero entonces, si de pronto hay algún detalle que está pendiente para que ustedes suban, por favor tenerlo en cuenta para que yo ya lo encuentre allí y entonces ya podamos proceder. La idea mía es, ojalá, pues, o sea, yo mañana voy a estar en esa labor, obviamente pues completando temas, porque con esta modalidad hay mucha cosa que uno tiene en su mente, en su cabeza. Entonces, no todo yo lo tengo digitalizado y obviamente que esta modalidad nos obliga a tener pues en un amplio porcentaje todo digitalizado, entonces yo estoy llenando esas cositas y cada día es la misma labor pero con temas distintos. Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles lo que corresponde pues a lo que les estoy manifestando y ya saben ustedes que cuando necesiten hablar de algo lo hablan y cuando sea necesario alzar la mano la alzan para ayudarme a cuenta porque al compartir pantalla pues ya el Zoom me queda oculto. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar aquí. Allí tenemos nosotros la pantalla de TIA Portal, donde se puede observar el proyecto que les comentaba pues que creé y que ya ustedes pueden descargar para que tengan la posibilidad de completar la información. Sucede que en este proyecto entonces coloqué todos los contadores que nosotros ya pues habíamos visto, solo que yo en la forma en que yo lo compartí la sesión anterior, ustedes recordarán que por ejemplo aquí donde está esta salida Q, pues normalmente colocaba una salida física que uno lo puede hacer, ustedes ven que el sistema lo tomaba en cuenta. Y aquí lo estoy viendo de otra manera que, digamos, en un momento dado les puede ser a ustedes beneficioso para que haya, digamos, comprensión. Aquí al parecer va a haber algo en el chat, pero bueno, no me cargo nada. Entonces, vemos lo siguiente. Nosotros tenemos allí el contador de ascenso y dentro de ese contador de ascenso, ustedes observan que allí entonces tenemos, pues, ¿qué podemos decir? Está, digamos, configurado de la manera pues que habíamos hablado nosotros. Creo que allí no hay nada raro pues que podamos decir. Y entonces tenemos que coloqué unas entradas, en este caso físicas, para el manejo pues de la entrada que nos permita a nosotros aumentar la cuenta, ¿sí? Y entonces luego tenemos la otra entrada donde estamos viendo de que es la que nos da la posibilidad
de que el contador se resete, se ponga en modo reset. Ahí está. Entonces, miren que aquí hay unas memorias que son pues espacios reservados que él va a manejar, que en este caso pues la llamé MW100, ¿cierto? De acuerdo al tipo de dato. Y sucede que dentro de eso, entonces nosotros tenemos la posibilidad de mirar lo siguiente. Cuando aquí coloqué una cuenta de 10, entonces coloqué 10, entonces cuando este contador llegue a 10, sucede que como eso va a estar almacenado en la memoria, que es otra forma en que nosotros podemos llegar de pronto a activar alguna salida o lo que uno llegue a necesitar, salidas pues que sean marcas, en este caso pues las memorias o que sean correspondientes a alguna salida pues digamos física. Entonces, miren ustedes que en esta memoria, ustedes saben que la memoria, hay gente que muchas veces no la coloca, ¿no? Deja eso allí libre. El uso de la memoria es muy bueno, es muy importante porque de todas maneras ella va a ir almacenando el dato que se presenta en la cuenta pues que lleva el contador, ¿cierto? Y por ejemplo, uno, como hablábamos la otra vez cuando creo que utilizamos inicialmente los temporizadores, pues uno puede llegar a considerar lo que son las comparaciones, ¿no? En este caso el comparador nosotros tenemos, incluso en una presentación ahí que tengo en PDF más adelante, ahí hay una tablita y entonces los comparadores pues tenemos desde cuando es igual, cuando es mayor igual, cuando es menor igual, cuando es mayor, cuando es menor o cuando es diferente. Entonces el comparador lo que hace es que nos va a realizar la comparación de dos señales. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué arriba lo que corresponde a la memoria y aquí abajo coloqué pues ya un valor que es un valor ya una constante en este caso. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo acá? Nosotros recordemos que en este contador, en el contador en ascenso, entonces cuando él llega a la cuenta o al valor máximo que ya se le ha cargado previamente, entonces lo que uno encuentra es que la salida en este caso se va a activar. Decíamos de que si por alguna razón esa entrada seguía recibiendo un alto, en este caso aquí donde está la entrada CU, entonces puede ocurrir que obviamente el contador pues vaya incrementando su cuenta, pero pues desde luego no es la razón de ser. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que cuando, por lo menos yo aquí coloqué, cuando en este caso la memoria que tengo acá, la MW, que en este caso está asignada en 100, sea mayor o igual a 5, entonces yo coloqué aquí que esta salida se nos va a activar, ¿cierto? Esa es, digamos, una manera pues de nosotros trabajar. Y obviamente que eso nos amplía pues el abanico de oportunidades en un momento dado pues para poder trabajar con ese contador. Lo mismo puede ocurrir con los otros, por lo menos aquí en el segundo segmento coloqué de igual manera el mismo caso para el contador de censo. Entonces aquí ya la memoria pues le di otra dirección, la ubiqué en 0, empecé desde 0. Y el asunto es que, por ejemplo, ya con otras entradas, por ejemplo, aquí la I02, la I03, ustedes saben que el contador de descenso, la idea es que cuando vamos a empezar a trabajar con él, cargamos el dato que vemos a partir del cual buscamos se realice el conteo en descenso. Y entonces allí, pues uno sabe que cuando ya él va a llegar a 0, es cuando él se va a activar, cuando se nos activa esa salida Q del contador o cuando el contador, pues digamos, muestra que ya llegó al punto
de menor cuenta, que en este caso es el 0. Aquí es algo muy similar al caso anterior, solamente que en esta ocasión, como uno espera que la entrada del contador vaya decrementando el dato 10, entonces lo que hice fue que ya en el comparador no le coloqué mayor o igual, sino que le coloqué menor o igual. Por lo tanto, eso va a ser para nosotros una oportunidad que nos va a dar la posibilidad de que, por lo menos como está expuesto allí, cuando él sea menor o igual a 5, pues lo dejé así con ese valor, entonces esa salida, que en este caso es Q0.1, se nos puede a nosotros activar. Entonces, en la ocasión cuando hablamos de los contadores, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de mostrarlo, pues, que puede hacer uno, digamos, como una alternativa con un comparador y demás, pero entonces ahí la tienen ustedes para que lo tengan en cuenta y esa es una posibilidad, pues, que se nos puede dar en un momento dado. Bueno, aquí van entrando ya algunos que no han estado todavía con nosotros. Acá en el último segmento, entonces, es algo similar, ¿sí? Ahí coloqué, bueno, coloqué el contador de ascenso y descenso, lo coloqué desde luego en un valor 10, digamos que teniendo el mismo sentido, pues, de que cuando de pronto la memoria, que en este caso es MW1, llegue a estar en un valor, por ejemplo, ahí lo dejé que sea igual a 5. Entonces, cuando esa memoria llegue a ser el valor 5, que es la mitad de la cuenta, entonces él puede habilitarme en ese momento una salida. Eso es muy bueno porque por momentos dentro de los procesos, ¿qué es lo que uno tiene ahí presente? En algunos procesos, cuando estos contadores están haciendo su función de incrementar el dato o decrementarlo según corresponda, para nosotros puede ser relevante el hecho de que necesitemos conocer en un momento en particular, cuando el contador vaya en un valor. No necesariamente tiene que ser el valor máximo o el valor mínimo, ¿sí? Que es cuando llega al tope de la cuenta, en este caso que puede ser 10, o cuando llega al mínimo de la cuenta, que en este caso sería un valor 0. Hay momentos donde uno necesita, dentro del proceso, saber cuándo, por decirlo así, el contador está en la mitad. Entonces, allí ya uno, pues por medio de eso lo hace y entonces uno puede tomar la decisión de que esa salida habilite algún indicador, una lámpara, bueno, cosas como esas. Y entonces eso para nosotros es muy valioso, para que por favor lo tengamos entonces en cuenta. ¿Listo? Entonces ahí está, era lo que les quería mostrar como para complementar lo que en ese momento habíamos dicho. Y puede Juan Manuel hacer la pregunta que desea formular. Le escuchamos. Pues no es tanto una pregunta, profe, sino que se me ocurría que de pronto nosotros podríamos hacer un graph set con solo contadores, para recorrer los estados por medio de un contador. O sea, que quisiéramos un graph set que nos represente un contador, ¿es la cosa? No, sino que, por ejemplo, nosotros sabemos que en un graph set tenemos un estado inicial, luego sigue el estado 1, el 2, y así sucesivamente. Correcto. Podríamos hacer de pronto, como pues se me ocurre, ¿no? No sé si es posible. Un mismo graph set, pero que lo recorra es un contador y más, o sea, no solamente el finalizar un estado. ¿Sí me hice entender? No la tengo muy clara todavía, o sea, que con un graph habilitemos un contador y y vamos haciendo la cuenta, o sea, que vamos haciendo por medio del incremento de la cuenta de él. No, sino que, o sea, normalmente para nosotros hacer un cambio de estado en graph set, Sí. necesitamos de una condición, Ajá, sí, ¿cierto? claro. Ajá. Eh, en este caso, la condición podríamos representarla con un contador. Por ejemplo, pasar los estados por un contador.
O sea, que cada cuenta, que con el un... 0, que el 1 sea un estado. Sí. Ya. Ajá, ¿y qué más? No, pues no sé, o sea, se me ocurría, pero me doy cuenta que de pronto no sea muy bueno porque sabemos que en el GradSet lo que nos hace los cambios de estado es una activación final que indica que pues ya terminó una parte del proceso. Con un contador pues no sería así. Ah, ya te entiendo. Sí, sí, ahí hay que tener presente eso porque de todas maneras, a veces uno se engaña con el GradSet, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, cuando uno ve que el GradSet pues es tiene una secuencia y que esos ya son varios estados y que un estado se activa después de que ya un otro hizo un proceso o una acción y luego sigue el siguiente y el siguiente. Por momentos uno se puede llegar a imaginar que entonces en ese procedimiento, en ese proceso, entonces el programa ya una vez activo, esa secuencia la hace pues tal vez rápido y lo que uno a veces no tiene presente es que ese proceso que está siendo ahí representado por ese GradSet, pues puede tomar un buen tiempo, ¿no? O sea, son situaciones que se pueden llegar a dar y de pronto sea algo de horas incluso, dependiendo pues de las señales que se tengan que presentar y dependiendo desde luego pues que ya se presenten. Entonces, pues sí, digamos que el contador nos da a nosotros, pues igual el contador son varios estados, no es un estado detrás de otro. Ustedes pueden incluso por medio de una máquina de estados llegar a hacer la representación de un contador. Y en una máquina de estados ustedes pueden llegar y hacer la representación de tal forma de que eso sea, por ejemplo, un estado pues inicial, entonces para que haga la cuenta en ascenso y que cuando llegue otra entrada que puede ser con una activa baja, un ejemplo, entonces ya me haga la cuenta en descenso, eso se puede hacer. Pero cuando ya tú concluyes al final con lo que dices al final, es clave porque finalmente, ¿qué tiene uno? Cuando yo hago el contador, digamos que yo tengo una sola entrada, que es la que me lo habilita para que, llegado el caso, me haga la cuenta en ascenso. Y es la misma entrada siempre, que en este caso es la que uno le llama, pues, eh, el CU, por decirlo así, para que entonces cada vez que ese CU tenga un verdadero, un valor que me la active, entonces el de 0 pasa a 1, luego se vuelve a activar el CU, entonces ya pasa a 2, luego se vuelve a activar el CU, entonces pasa a 3 y así sucesivamente hasta que llega el tope pues, que uno le haya puesto. Pero en el caso ya del GradSet, de lo que ya nosotros tenemos, esas condiciones de transición, como nosotros le hemos llamado, no siempre van a ser las mismas, porque de todas maneras, dependiendo de cómo sea el proceso y las características del proceso, entonces ya ustedes han visto que en un momento dado, pues es el mismo estar, porque cuando yo estoy en el primer estado, que es el estado inicial, el estado cero, el proceso queda esperando pues que haya el estar allí para iniciarlo, y entonces ya después de que se hace una acción, entonces ya vamos a tener una condición de transición que puede ser un sensor cualquiera, un sensor X. Entonces el estado que sigue hace su función y cuando ese estado hizo su función, entonces ahí vamos a quedar a la espera de que de pronto se nos presente otro sensor y ya no sea el sensor X, sino que sea un sensor Y. Entonces ya son situaciones que de luego ya de pronto como lo estás construyendo en un primer momento, pues ya ahí se nos pueden tornar un tanto complejas y ya uno ve que de pronto no, ahí ya la situación no se amolda como de pronto en un primer momento se llega a pensar. Pero de todas maneras, sí es válido decir, como expresaba, que un contador es una máquina de estados. Y entonces, ya con base en lo que se puede llegar a presentar, uno tiene la posibilidad pues, de utilizarlo como corresponde. Entonces, era lo que yo les quería compartir en esta primera pantalla. Reitero lo que dije al inicio, ese proyecto, eso que les acabo de presentar ahí, ya ustedes lo tienen allí en el Moodle, en la plataforma.
para que lo puedan descargar, entonces les sirva pues como un modelo para tener en cuenta en un momento dado. Entonces, vamos a mirar a continuación lo que corresponde a la explicación para poder entonces saber qué es lo que ocurre con las entradas análogas de este PLC que venimos trabajando. Entonces voy a hablar aquí, abrir un archivo, que es el que tengo presente, y ya entonces se los voy a compartir. Vamos a mirar eso. Entonces vamos a compartirles la pantalla a ustedes. El archivo es este. Muy bien, entonces miren lo que tenemos nosotros allí. En primera instancia, este es un documento que en su momento se preparó ya hace un buen tiempo, no pensaban ustedes llegar a la institución, seguramente no pensábamos, no, pues que no estaban planes que nos conociéramos. Y entonces sucede que, por ejemplo, aquí saco yo una tabla de lo que son, digamos, los tipos de comparadores con los cuales uno puede llegar a trabajar, ¿sí? Entonces tenemos el que es igual, si la entrada 1 es igual a la entrada 2, el que ya me representa que la entrada 1 sea diferente a la entrada 2, el que ya me dice que la entrada 1 es mayor o igual a la entrada 2, el que ya me dice que la entrada 1 es menor o igual a la entrada 2, el que ya me dice que la entrada 1 es mayor a la entrada 2, y el que ya me dice que la entrada 1 es menor a la entrada 2. ¿Sí? Ahí se nos presentan esas posibilidades. Y ya con los ejemplos pues, que hemos visto, incluso empezamos a tratar desde el momento de los temporizadores. Entonces ya ustedes pueden hacer muchas cosas allí que en su momento requieran. Muy bien, ahí estamos hablando ya de los tipos de datos que se pueden presentar. Y aquí ya hacemos, o se hace pues como una representación de lo que ocurre en relación al hecho de que cuáles son el número de entradas que se tienen disponibles, el número de salidas, desde el punto de vista pues, de las digitales. Y miren ustedes que para el caso particular nuestro de las entradas que él nos permite trabajar, entonces la primera entrada es IW64, IW65. En una es donde ya usted ingresa el valor que viene, pues, digamos, de un sensor análogo, ¿cierto? La otra es para colocarlo en tierra, en referencia. Y en la segunda entrada vamos a tener nosotros IW66, IW67. ¿Listo? Y es lo mismo, esa segunda entrada, pues la IW66 puede ser donde ya nosotros colocamos lo que se capta del sensor análogo, y la IW67 pues ya el punto de referencia para que ya el PLC pueda recibir esa información y la pueda asimilar de la mejor manera. Hay algunas referencias, porque no sucede con todas, que tienen o involucran una salida análoga de este 1200 que hemos venido nosotros trabajando. Y entonces cuando esa referencia en particular incluya una salida análoga, significa que la identificación de la salida, para que uno la pueda colocar dentro del programa y no tengamos ningún problema, va a ser QW80 y QW81. Como eso va a ser una salida análoga, entonces pues la QW81 es para, pues nos sirve para referenciar el dato que está saliendo en QW80, y de esa manera pues ya el sistema lo adopte, pues, por llamarlo así, y no tengamos... Perdón, una pregunta. Ahí estoy viendo que es que el PLC toma desde 0 a 27.648. ¿Cuánto es esa resolución en bits? Esa es de... ¿Cuánto es? 2 a la 8. Permítame, yo hago aquí la operación, que se me escapa el dato allí. O sea, sí o sí tiene que ser más de 10 bits. Eso sí está claro. Sí, federal de... Y son 12, ¿no?
Aquí es que estoy tomando, se me perdió un dato por aquí. Para que miremos cuántos bits nos incluye eso. Que tengo aquí, ya lo encontré. Vamos a mirarlo. Si aquí me hace la operación, ya te digo. Ok, 2 a la... Eso viene siendo, no, este es 2, este es mucho mayor. Y en cuanto a las salidas Sí, esas análogas, ajá. yo cuando vi el coso, no sé, ¿esos están ahí los pines están nombrados? ¿Cuáles pines? Ve. Esos pines de salidas análogas, los QW80, 81, ¿están marcados ahí en el PLC? No, eso pues es decir, él nos muestra desde luego él nos muestra desde luego cuál es es decir, nosotros lo vemos vemos las salidas allí representadas, pero el problema es que, digamos, él no nos va a decir, mire, es QW80, QW81, yo no sé si ustedes lograron ver, bueno, el que nosotros tenemos solamente tiene entradas. Y Ah, entonces, ya. en este caso, él nos marca ahí las entradas, pero él no nos dice es IW64 o IW65. No sé en los últimos manuales, si en los manuales de hoy día nosotros tengamos la posibilidad de tener, digamos, en cuenta el dato por ejemplo, o sea, que nos muestre directamente esa identificación, porque cuando llegué a esos valores, digamos, a esa nomenclatura, eso me tocó, pues como decimos popularmente, voltear bastante para encontrarlo, porque muchos manuales que yo tenía a disposición, incluso bajados desde el mismo fabricante, cuando llegaba al punto de lograr identificar pues cómo las podía reconocer dentro del programa, no me lo mostraba. Aquí nosotros vemos, pues aquí, póngale cuidado que en una resolución de 2 a la 15 nos daría 32.768, que era lo que estaba haciendo, y de 2 a la 14 nos va a dar 16.384. O sea que eso es 27.648, es un valor intermedio entre esos dos que el PLC toma, que ya les voy a mostrar cómo sería para el caso particular la tabla. Porque cuando uno mira el dato allí, obviamente que a uno le causa curiosidad, porque de todas maneras todos sabemos que cuando hablamos de un convertidor, pues uno tiene que esa resolución se maneja pues con un número de bits. Y de acuerdo a eso, es que ya uno puede pues saber más o menos cómo puede llegar a ser como la toma pues, Precisión. de decisión de cada dato. Entonces, permítanme, yo les muestro la tablita allí. Nosotros, por lo menos para esta referencia, nosotros lo trabajamos en un valor de 0 a 10 voltios. Así se trabaja para la referencia que nosotros tenemos. Entonces sucede que hay unos que se pueden trabajar, por ejemplo, de menos 10 a más 10 voltios. Hay otros que pueden trabajar, bueno, incluso hasta un valor, digamos, superior, o sea, por encima de los 10 voltios. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando, digamos, porque en algunos casos, dependiendo del sensor con el cual uno quiera trabajar, ustedes tienen que tener muy presente que si de repente, si tal vez requiere una especie de acondicionamiento, entonces en el acondicionamiento que hagamos, en el sistema de acondicionamiento de señal, en el circuito que ustedes hagan pues para meter los datos del sensor en voltios, porque este señor solamente los identifica así. Si usted los mete, no, es que mi sensor lo saca en ohmios, entonces le metí ohmios directamente, él pues nunca le va a entender. No, que lo que pasa es que pues es un valor en amperios, entonces no, nunca se lo va a entender. Y también lo otro, de acuerdo al procedimiento que usted esté realizando, entonces usted tiene que mirar si el sensor que trabaja, digamos, los datos que le entrega son muy bajitos, del orden de los milivoltios,
la recomendación es que de todas maneras haga un sistema de acondicionamiento de señal para que esa información que le entregue, usted logre ampliarla pues digamos que dentro de la programación usted se le amplíe las posibilidades. Porque de lo contrario, pues sería realmente muy engorroso. Porque imagínense que si es en milivoltios y son varios datos, pero escasamente dentro de esos datos que él le entrega a uno llega máximo a 1 voltio, pues es muy complejo, ya se van a dar cuenta con la tabla que vamos a mirar. Entonces, todos esos son detalles que uno tiene que tener en cuenta y que desde luego son fundamentales para nosotros poder entender entonces el caso de cómo es que dentro del proceso de trabajar con estas entradas análogas, él no la va a reconocer. Aquí en la tabla, por lo menos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta allí? Mire, por lo menos cuando yo hablo de un cero, o sea, 0 voltios, pues el PLC lo interpreta como 0. Cuando yo hablo de 500 milivoltios, entonces, cuando yo le coloco 1382,4, él ya va a entender que lo que está llegando a la entrada es un valor de 0.5 voltios aproximadamente. Por ejemplo, cuando ya hablamos de 1 voltio, entonces lo que nosotros tenemos es que dentro del PLC, pues decimos 2764, o sea, uno incluso lo puede dejar en 2765. Entonces, él lo puede ya tomar allí o 2764 para que ya después de que hablemos de 1.5, pues ya sea aproximadamente lo que vemos allí como 4147 y demás. Entonces, en esta tabla la información está allí, digamos, con un cambio en voltaje de cada 0.5, cada 500 milivoltios. Entonces, por eso es que yo les digo que de acuerdo al valor que el sensor que ustedes lleguen a tener le esté entregando, la parte del acondicionamiento es clave para poder entonces aprovechar muy bien eso y trabajarlo como corresponde. Dígame. ¿Para todo el PLC es el mismo rango? ¿O No. varía, pues, Para esta referencia sí, ¿cierto? La que nosotros estamos trabajando. Pero como les decía ahora, en algunos casos nosotros tenemos que revisar de pronto esa entrada que él permite en voltios, qué rango va a tener, y de todas maneras sí es necesario mirar cómo los interpreta él internamente. Porque en algunos casos se puede considerar que estos valores que tenemos aquí en la columna derecha sean diferentes, dependiendo del límite que se tenga ahí en el rango que él maneja internamente. ¿Me hago entender? Entonces, eso puede variar. Pero en esta referencia que nosotros tenemos, sí corresponde a ese valor. De hecho, ahora que les muestre el programa, ese es el que nosotros normalmente hacemos pues como guía. Ya les voy a explicar el proceso en el cual eso está circunscrito. Y a partir de ahí ya pues uno coloca otros talleres, otras cosas para que los chicos hagan. Y con la tabla pues siempre se ve que nos funciona muy bien. Entonces, haciendo ese cambio de voltaje de 0.5 en 0.5 para llegar nosotros hasta los 10 voltios, entonces ahí llegamos aproximadamente pues a los 27.648, que es lo que internamente el PLC reconoce. Los datos que nosotros tenemos que colocarles, desde luego, son los datos que dice entrada del PLC, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay una aplicación que incluso en su momento se tuvo presente allá en la institución, y ese fue, digamos, como el código que se realizó para un proyecto de grado de un grupo de hace ya varios años. Y sucede que, pues aquí están identificadas cuáles eran, pues, para nosotros las entradas que se utilizaron, y también qué fue lo que se usó pues, en su momento como sensor. Les voy a explicar rápidamente en qué consistió entonces la prueba. El asunto era que el grupo, que les digo, necesitaba hacer una aplicación para manejar un módulo, o sea, establecer un módulo que permitiera trabajar con un motor, una máquina, a la cual uno tuviera la posibilidad de ubicarle un sensor de vibraciones. Y dependiendo pues de unos parámetros que ahora vamos a revisar,
entonces uno podría en un momento dado identificar con la ayuda del sensor, dependiendo del valor que le estuviera llegando al PLC, si digamos las vibraciones de la máquina que se presenten ahí en la máquina misma y demás, cuando esté arrastrando pues algo en el eje, son normales. O bueno, si están bien, había otra categoría, por llamarlo así, donde uno le decía, mire, hay que revisar que por ejemplo, pues, que dé como una señal de alerta, ¿no? Que esté pues ahí uno como pendiente, pues si de pronto se hace sale de ese rango. Y había otro donde sí ya invitaba, a hacer todo lo concerniente al hecho de, de que ya se tenía incluso hasta que parar el sistema porque ya podía entonces generar pues un problema de mayor consideración. Entonces ese era pues el trabajo. Y también, entonces ese sensor de vibraciones se colocaba en una entrada del PLC, ¿cierto? Por lo menos como indica allí en la IW64. Pero también se tenía la posibilidad de que para uno hacer pruebas, y no necesariamente teniendo la máquina conectada, entonces uno, bueno, el sensor está en la IW66, pero en la IW64 nosotros colocábamos un potenciómetro que emulara el trabajo que realizaba el sensor. Entonces ese potenciómetro iba a estar allí, digamos, acondicionado dentro de un valor de 0 a 10 voltios, de tal manera que cuando uno lo movía todo, de izquierda a derecha, nunca se nos fuera a salir de los 10 voltios. Allí sí teníamos que ser muy, digamos, detallistas, de que nunca el voltaje que le entra a la entrada de análogas del PLC, que nunca ese valor llegue a pasar los 10 voltios. ¿Qué puede llegar a suceder si le entra más de 10 voltios? Pues que la entrada se nos puede quemar. Muy a pesar de que cuando nosotros analizamos la estructura interna de las entradas, nosotros veíamos ahí un aislamiento y que eso tiene pues como unos elementos de protección y demás. De todas maneras, eso no es, digamos, infalible. O sea, si usted le llega a dar un valor en un pico de voltaje muy alto y que eso de pronto incluso hasta llega a estar relacionado directamente con una corriente, pues champ, o sea, hay que ser allí muy atentos, muy pendientes, e incluso hacer las pruebas antes de conectar, de que en todas las movidas no se nos vaya a pasar de los 10 voltios porque corremos riesgos de que la situación llegue a ser así crítica. Entonces aquí estaban las salidas, por ejemplo, cuando hablamos de un buen estado, cuando hablamos de la alarma, ¿cierto? Y cuando hablamos del caso ya crítico, donde ya hubo una falla. Entonces vamos a empezar a mirar cómo está concebido pues entonces el programa. Entonces este programa tiene aquí en primera instancia pues una indicación pues para digamos iniciar pues el proceso. Mire que ahí tenemos una parada de emergencia, ahí tenemos el stop normal, ahí hay una salida pues que ya digamos puedes habilitar la parada del programa mismo. Tenemos nosotros el start pues para iniciar el proceso y hay una salida que en este caso se le está llamando pulso de relé. Entonces aquí dice que el pulso de relé es el que va a activar pues el variador de velocidad para poder arrancar el motor, porque el sistema pues está asociado con un variador de velocidad. Y entonces vamos a empezar a mirar cómo se pueden concebir para el caso que les acabo de mostrar, mirar digamos pues los tres momentos, ¿no? Entonces en este caso esa salida que habilitaba el variador es la que nos daba la posibilidad para que la máquina empezara pues a trabajar. Entonces ustedes pueden ver allí que hay una entrada, en este caso un interruptor, que dependiendo del estado en que llegue a estar, ya sea alto o bajo, en un momento dado nos da la posibilidad de habilitar el sensor de vibración
o en otro momento nos daba la posibilidad de habilitar el potenciómetro. En el caso particular nuestro, cuando hacíamos esto en la clase, como no contamos con el sensor de vibración, entonces la verdad que ese selector del cual yo les hablo allí, no era un selector a tener en consideración, sencillamente colocamos una sola línea. Entonces, por ejemplo, permítanme, aquí ya me empezó a llover, entonces espero que no se me vaya a caer la comunicación, pero entonces les muestro acá qué era lo que nosotros hacíamos rápidamente. Y de pronto voy a hablar un poquito más fuerte porque está lloviendo duro por acá. Entonces, el asunto es que nosotros, esa línea que acabé de encerrarles era la que nosotros utilizábamos, pero sin el selector. Porque en el caso particular nuestro, pues para nosotros ensayar y que el sensor, pues digamos la entrada análoga nos esté operando bien, lo hacíamos con un potenciómetro, pero lo que sí hacíamos era que en un primer momento lo utilizamos con una entrada, una vez nos fijábamos que ya estaba bien, que había quedado bien, entonces luego volvíamos a repetir el ejercicio, pero conectando la siguiente entrada, entonces ya solamente lo que había que hacer era cambiar dentro del programa la dirección, nada más, y pues para verificar que todo estuviera ok. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes que acá se está diciendo que en el caso, por ejemplo, de que lo que está llegando a la entrada análoga esté entre 0 y 11.060, que los 11.060 vamos a mirar de acuerdo a la tabla cuál es el valor aproximadamente que se registra allí. El 11.060, miren ustedes que es un valor aproximado de 0 a 4 voltios, ¿sí lo ven? O sea que cuando al sensor le llega una información que está entre los 0 y los 4 voltios, para nosotros es una representación de que la máquina opera bien. Obviamente que para llegar a ese estado, en su momento, el sensor que ellos utilizaron, se tuvo que hacer toda la caracterización, toda la identificación, para mirar de acuerdo a los valores pues, que le entrega. Yo recuerdo que los chicos pues tuvieron que hacer un acondicionamiento allí, y entonces quedó más o menos dentro de ese trabajo estipulado que de 0 a 4 voltios, que eso pues la máquina iba a unas revoluciones que podían ir del variador de 0 a 60 en la velocidad en Hertz sin ningún problema. Entonces ya era una representación de que estaba bien. Entonces, más o menos se expuso así. Entonces miren que allí ya la acción de los comparadores lo que hace es que nos identifica un rango. Si está entre 0 a 4, que es representado con 11.060, entonces ya uno dice listo, ok. Y allí entonces se le daba un pequeño, digamos, retardito para que ya una vez se pasara ese tiempo ya hubiera un piloto que nos indicara de que pues todo estaba bien. Entonces uno allí lo que hacía es que, bueno, uno lo dejaba un rato funcionando y entonces ya pues como de pronto uno no tiene la posibilidad de contar con un proceso, lo que se hacía era que el eje se le había colocado allí un plato giratorio al cual uno le iba conectando pues unos elementos pues como unas tuercas, algo así, y algunas se dejaban pues con cierto ajuste para generar pues como el sentido de la vibración, y con base en eso tener la vibración que fuera ya en el momento ya de falla totalmente crítico, o una vibración intermedia que nos permitiera ver cuando se encendía pues el piloto, que indicaba pues que había pues como un mensaje de alarma. Eso eran pues digamos las formas en que se hicieron para poderlo ensayar. En el segundo caso, entonces, la idea era ya subir un poquito el nivel de voltaje, ¿no? Entonces, mire que aquí dice que va de 11.061 hasta 19.354. Entonces, de acuerdo a la tabla, ese 19.354 es un valor que me representa ya los 7 voltios, o sea que de 4 a 7 voltios, ya entonces era pues como para nosotros tener una señal ya de alarma. Y lo que hacemos es que se hacía, es decir, ahí el programa, la línea de programación no cambiaba. Lo único que lo único que se cambiaba era el rango
para decirle al sistema, al PLC, de que cuando de pronto la entrada que le está llegando está entre los 4 y los 7 voltios, el asunto es que ya entonces él pueda encender en este caso el piloto de alarma cuando se cumplía esta condición. Obviamente que ya nosotros lo hacemos pues con todo el cuidado con el potenciómetro. En el caso del potenciómetro, a mí a veces yo le decía a los muchachos, si ustedes pueden traer un reóstato chévere, porque a veces, bueno, uno con el manejo del potenciómetro, uno tiene que ser muy delicado en la manipulación, no hacerlo de manera brusca, porque en un momento dado, si usted coloca un potenciómetro de 10K, por ejemplo, en un momentico ya usted está de 0 a los 10.000 ohmios. Entonces, pues cuando no tenían el reóstato, lo hacían con el potenciómetro normal, pero teniendo pues siempre el cuidado en la forma de la manipulación, para ver bien pues de la mejor manera el efecto del fenómeno allí. Entonces, allí tenemos nosotros la forma de concebirlo para trabajar de los 4 a los 7 voltios. Y la siguiente era cuando ya se presentaba el caso crítico, totalmente crítico, que en este caso lo que buscábamos era que ya nos detuviera pues el sistema. Aquí ven ustedes que la salida es una salida pues que va a deshabilitar arriba todo el variador y demás en la primera línea o en el primer segmento. Entonces aquí ya estamos diciendo nosotros que lo ubicamos de los 7 voltios a los 10 voltios, ¿ya? Es lo que nosotros ya ubicamos ahí. Entonces, mire que trabajar con esas entradas para el caso que nos atañe, de acuerdo a la referencia que tenemos a disposición, no es complicado. Lo que puede ser un momento un poco complejo es el trabajo previo. Que cuando hablo del trabajo previo es cuando usted necesite garantizarle al PLC que con el sensor que va a trabajar, entonces usted lo va a ubicar para que lo opere en los valores pues, que usted necesite, pero siempre entre el rango de 0 a 10 voltios. Ahora, tengan en cuenta algo. No necesariamente uno tiene que trabajar siempre con todo el rango de 0 a 10, ¿sí? Puede darse el caso que usted puede evaluar que tal vez dentro de los valores que le va a entregar su sensor, entonces tal vez llegue a un valor hasta 5 voltios, por decir un valor así, digamos por decir la mitad del rango de voltaje, y ya de acuerdo a eso usted establece su programación, hace sus ajustes y todo lo demás, y con eso pues ya puede operar. Ahí no tenemos realmente ningún problema. Entonces, esto es, digamos, la forma en que nosotros podemos ya manejar el dispositivo. Lo que procedía después de esa explicación era ya montarlo y hacer, digamos, la observación y la experimentación de que realmente lográramos, como les dije ahora, funcionar con las dos entradas análogas que él tiene. Trabajar primero pues con la IW64 y luego trabajar entonces con la IW66 para entonces verificar precisamente que todo esté bien. Yo incluso les voy a, más adelante, no lo dejé para hoy, pero más adelante la idea es que ya teniendo ustedes pues como ese trabajo de asimilación, podamos entonces conseguir un sistema donde tengamos pues la situación de las entradas análogas allí pues presentes para que hagamos el proyecto. ¿Sabe pues lo que sí sería chévere de pronto llegar a conseguir más adelante? Estaba yo pensando de muchas cosas, pues buscando que la asignatura se fortalezca. Como es claro ya para nosotros, pues el semestre se nos va a terminar en esta modalidad, porque pues esa es la determinación del gobierno y eso hay que respetarlo, además porque si ustedes vieron de pronto ayer en las noticias, ya la alcaldesa de Bogotá dijo, por ahora Transmilenio, pues si opera, no va a ser Transmilenio en el formato normal, sino que ya no habría realmente transporte masivo, en otras palabras. Y yo creo que en Cali, después del 27, dependiendo de lo que se llegue a decir, tal vez va a ser algo muy similar. Entonces, eso nos hace entender que nuestro semestre, definitivamente para nosotros, se termina así como lo estamos trabajando.
Pero confiando de que, aunque ustedes, pues yo sé que la gran mayoría se supone que están hasta este semestre, puedes llegar a ser, dependiendo de las situaciones que se nos lleguen a presentar, que de pronto se escucha abajo, ¿verdad? Lo que pasa es por la lluvia, es por eso que la había hecho pues como, porque aquí estoy cerca y estoy con todo el volumen, pero aquí ha bajado un poquito, entonces espero que no nos afecte más. Entonces, lo que quería anotar es que tal vez en un momento dado, en lo que podríamos denominar como un espacio de práctica libre, con los proyectos que ustedes han ido armando y ya se tienen, que ustedes puedan, pues como yo les dije en su momento, la idea es que tengamos los proyectos listos para solamente, llegado al caso, hacer la implementación y programarlo y bajarlo allí y mirar que sí funciona como se dice. Entonces, en un momento dado podríamos nosotros programar, pues cuando ya podamos volver otra vez allá a la institución, todas esas cosas, programar de pronto un espacio donde ustedes hagan la implementación de estos proyectos y entonces podamos ver en unas conexiones rápidas, ustedes como tienen esa facilidad de conectar rápido, sin necesidad de pronto de conectar pues todo lo que es la parte del motor y demás. Entonces, por lo menos en este caso, que ustedes puedan allí hacer el montaje para tener a la entrada pues un potenciómetro entre los 0 y 10 voltios y verán que en realidad esto pues opera como estamos diciendo. Entonces, ¿qué sí podría pedirles a ustedes que hagan a manera pues de que al menos pues tengan la posibilidad de hacer la programación? Pues que repliquen este circuito, esta programación que la puedan replicar. Y entonces, haciéndole pues el cambio en el hecho de que no necesitamos ningún selector para seleccionar sensor o para seleccionar potenciómetro, sino que sea pues allí directo. Entonces, de que ustedes de pronto lo tengan allí el proyecto y ya con eso, cuando tengamos la posibilidad de volvernos a ver, entonces, previo acuerdo, como les estoy diciendo, entonces ya ustedes hacer, pues, tener la tranquilidad de que ya lo vieron directamente en el PLC. Ustedes ya lo pueden simular con lo que mostramos hace 2 semanas en la sesión anterior. Entonces ya pues igual lo pueden llegar a simular, pero de todas maneras me parece que tiene más pertinencia cuando lo podemos ver directamente en el PLC. No sé cómo van con su propuesta, o sea, con el proyecto final que tanto lleven adelantado. Yo les estaba diciendo al inicio de la sesión de hoy que entonces yo ya voy a empezar entonces a mirar todo lo que me han entregado ahí en las carpetas que he dispuesto a partir del día de mañana para por lo menos ir conociendo cómo va quedando este consolidado número 2. La propuesta de taller que tengo para la sesión de hoy, esa va a quedar involucrada dentro del consolidado número 2. Entonces, allí hago un recorderis de que siempre debe tenerse en cuenta pues la realización del GRADSET, que se debe tener en cuenta que ese GRADSET debe ser luego traducido pues al lenguaje de contactos o a la KOP, como se le llama dentro de la referencia del PLC que estamos manejando, que una vez ya ustedes tienen la traducción y ya identificaron las entradas, ya identificaron las salidas, entonces tengan ustedes a bien tener en consideración generar el proyecto y que ya una vez generan el proyecto, entonces pues ya es cuando ya pueden hacerme la entrega de lo que es el GRADSET, el documento del GRADSET, la traducción y el proyecto. Como ahí se generan varios archivos, por lo menos son entre 2 y 3 archivos los que se generan, entonces la opción que ustedes tienen es que me pueden enviar en un archivo que sea comprimido en un punto RAR, me hacen el envío pues de la información para yo ya poderla evaluar y poder mirar entonces cómo lo trabajan. Bueno, entonces
hablemos un poquito del proyecto final. El proyecto final, pues, dadas las circunstancias que nosotros tenemos, pues no vamos a poderlo ver, digamos, implementado al 100%. Algunos grupos que ya han tenido la oportunidad de trabajar después del regreso de Semana Santa, les he manifestado que pueden, es decir, que miren qué tanto pueden llegar a implementar y obviamente pues de acuerdo a lo que ellos hagan, pues uno puede hacer una sustentación en línea, que eso ya lo he hecho con algunos grupos en algunas exposiciones. Pero yo pensando para el caso de ustedes, el problema es que nosotros dentro de lo que hacemos necesitamos el PLC. Entonces, si no tenemos un PLC, pues obviamente no tenemos mucho. Desde luego que ustedes lo van a simular el proceso y lo vamos a simular y eso va a quedar bien, sino que, pues nosotros creo que por más que quisiéramos concebir como la parte física del proyecto, que era en lo que en su momento yo hablaba con Juan Manuel ante una pregunta que me formuló. Entonces, me parece que a nosotros nos va a tocar a regañadientes conformarnos solamente con el hecho de que ustedes hacen todo el estudio previo, como vienen haciéndolo con los diferentes talleres que les estoy enviando, donde se hacen pues todo el estudio previo, donde se muestra la programación, donde se identifican las entradas, las salidas, y digamos que lo que yo sí les voy a pedir es que dentro de todo ese proceso ustedes hagan un documento donde se preocupan por hacer todo el análisis. En otras palabras, supongamos que alguien los contrata a ustedes para hacer una implementación X y que la implementación X es lo que ustedes se han comprometido en realizar, ¿cierto? Entonces, la persona de pronto les dice, bueno, lo que yo necesito es que usted me haga pues lo de un proceso industrial donde pues está la banda, para los que tienen la banda, o donde está lo del respirador para los que consideraron lo del respirador. Entonces, lo que yo necesito, le van a decir a ustedes, es que usted me mande en el documento el diseño, ¿cierto?, de la banda, el material, las medidas, me manda pues el bosquejo en 3D a una escala de 1:10 o 1:20, bueno, según como lleguen al acuerdo. Entonces, usted me manda toda esa información, usted me manda todos los planos, me envía el documento, el archivo del proyecto de la programación, me envía los archivos pues de que procesó en SolidWorks o SolidEdge. Entonces yo lo que hago aquí es que recibo toda esa información y como yo tengo una impresora 3D, un ejemplo, ¿no? Que eso es algo que se da en muchos lugares. Entonces yo bajo todo eso y yo ya lo pongo a imprimir acá. Lo que yo necesito es que usted se me comprometa en que me genera pues la solución del proyecto. Entonces yo solamente lo pongo a imprimir aquí en 3D y tengo el PLC, bajo el programa y eso lo pongo a funcionar. Todo eso que yo les estoy diciendo, todo eso que yo les estoy diciendo es real hoy día. Si ustedes miran en las páginas que uno encuentra información, incluso hay edificios que lo están haciendo así en 3D ya, o sea, son impresoras pues grandes, obviamente, van haciendo los bloques y todo eso que les digo es una realidad, o sea, de eso no estamos hablando, no es ciencia ficción. Entonces, dadas las circunstancias que estamos viviendo, lo que yo les pido es que en ese proyecto final, que ya deben estar pues consiguiendo y demás, lo hagamos así, es decir, ustedes me envían todos los archivos, todo el manual, todo lo demás, como si yo fuera aquí a larga distancia, y entonces a ponerme ya a meter eso y a imprimirlo y a generar pues ya toda la maqueta, todo eso para yo verlo ya trabajando. Nos toca así, vuelvo, reitero, porque pues lamentablemente... Pero ¿es real o es simplemente un ejemplo de que usted tiene una impresora 3D? No, yo no la tengo, ¿no? O sea, lo que pasa es que se los proyecté así para que me entiendan qué es lo que les quería decir. ¿Qué es lo real? Lo real es que, es decir, eso que les comenté como un hecho que se puede dar, ya es una realidad en varias partes. Se da el hecho de que de pronto
hay un desarrollador, digamos, en Colombia, entonces manda toda la información y a unos cientos de kilómetros de distancia ya bajan lo que él les envió y ya lo imprimen en 3D y ya dicen, ah, listo, ya. Y hay gente que está trabajando así hace un buen tiempo desde sus hogares. Se colocan la disciplina de trabajar pues como si fueran en una empresa en el horario de 8 a 12, de 2 a 6, por decir algo. Y así trabajan, hay muchos casos así. O sea que por lo menos en esos casos, los que ya lo vengan viviendo, esta situación no les ha representado pues muchas complicaciones realmente. Lo que pasa es que yo todavía no tengo la 3D, yo sí quiero más adelante conseguirme una para empezar el cacharreo, porque me parece que incluso, a ver, alguien decía, profesores, no se nos haga raro que a partir de este momento muchas veces ya esto se vuelva algo reiterativo. Yo espero que no, pero como les estaba diciendo cuando empezamos hoy la sesión, ni el más pesimista cuando empezó a escuchar las noticias de China se llegó a imaginar que íbamos a vivir esto así como está hoy día. Entonces, pues es bueno, es decir, no, ir consiguiendo sus cositas, pascuas, poderlas ensayar. Entonces, no, lo que nos toca es que ustedes sí me envían a mí la información, me envían todos los archivos bien explicados y vean lo que hago es abrirlos. Ya con eso en su momento les evaluaré. ¿Ya? Alguien creo que había escrito algo ahí en el chat, vamos a mirar si es verdad y qué es lo que hay. Sí, claro, yo les consigno, o en este caso es una consignación de 0 a 5, entonces eso es lo que vamos a tener. Entonces, vean chicos, ¿cuál es el taller de hoy? El taller de hoy es este, vean. Es uno que está ahí en el antiguo Moodle, que habla de, ustedes ya habían hecho unos cilindros de un proceso, ¿cierto? Pero este es otro proceso donde sencillamente estos cilindros neumáticos hacemos todo el procedimiento que está aquí indicado, donde les digo, donde les muestro la mano. Ese era un taller que nosotros implementamos allá y en el banco de los cilindros que tenemos ahí en el laboratorio, pues ya los muchachos llegaban y los sustentaban así. A ustedes solamente les toca la parte de hacer todo esto, de hacer lo que yo decía, el grafé, hacer luego la traducción al KOP, luego ya generar el proyecto. Y como se está manejando Cadecimo, pues todo lo que más se pueda, yo creo que todo eso se puede llevar allí a la simulación. Entonces yo recibiré el archivo en Cadecimo para ya verlo ejecutado. Ese Cadecimo me va a reemplazar con ustedes el banco que tenemos allá en la institución. Por eso lo pido allí en Cadecimo. Incluso bueno. para que todos los que todavía no han interactuado con él, ya interactúen con él porque es muy chévere. Nos facilita incluso, es decir, ese simulador tiene una cosa que a mí me gusta, que los que todavía no han interactuado lo van a vivir. Tiene una ventaja y es que cuando una cosa no está como con la lógica que es, o que es como si usted estuviera haciendo algo real. Entonces, digamos que él hasta que no está todo bien, no te va a funcionar. Entonces, por ese lado me parece que es muy bueno. Y no pesa nada, ¿no? Es muy liviano. Entonces, así quedamos para que ya ustedes puedan trabajar. Y entonces el miércoles yo les voy a compartir otro tema de los que venimos tratando que nos complementa la información teórica. Y en 8 días, entonces, el tema que tenía para hoy, que va a ser el manejo de unas funciones y demás, en 8 días lo vamos a mirar para trabajar todo dentro del TIA Portal. Y con base en eso, entonces ya ir ampliando pues toda la información que tenemos presente. Entonces, si no, bueno, antes de cualquier cosa, vamos a tomarnos por favor la foto de hoy. Ustedes saben pues que esto es una obligación. Dale, profe, un momento, pues. Listo. Aquí me estoy mostrando yo ya. Esta es una barba ya de un mes. Hay que actualizar ese loguito de atrás, Lau. Tiene que decir 20. Pero muy bien.
Botero, no te has bañado, ¿no? Eso está de moda en estos días. Bueno, ahí está el amigo Cristian con la familia. Yo creo que nos está escuchando, pero eso sí, me lo imaginé por audífonos. Bueno, Jorge Andrés, Fabián. Manuel sigue sin video. Ah, sí, sigue sin video. La próxima le coloco una fotito, mijo, para que no salga allí solamente la M. Y Jorge, ya te salió pelo, me imagino. ¿Qué pasó, Jorge, con el video? ¿No te funciona el celular? Bueno, parece que Jorge no me escucha o algo le pasa allá. Entonces voy a tomar la imagen así. Hola, profe. No, es que ¿No? Allá, está aquí, no está muy bueno el internet, lo escucho como pausado. ya entiendo. Si es que, no sé si es por la lluvia que tengo por aquí, que volvió otra vez a reiniciar. Entonces, ahí tomé ya la imagen. Sí, profe, casi vamos no a lo ver. escucho. Ujú. Listo, profe. Espere, yo la grabo. Para ver cómo va la situación. Todo el mundo pasando. Sí, mostrando su mejor cara. Listo, ya la logré guardar. Muy bien. Entonces, así quedamos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Chao. muchas gracias. Se me Adiós. cuidan. Chao, Estén bien. profe. Ya. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adrián.